todavía no es momento de paparruchas, pero parece. Ayer empezó a circular un oficio interno del Instituto Nacional de Migración que terminaba de manera temporal con el acceso a estaciones migratorias para organizaciones no gubernamentales y asociaciones religiosas. El oficio fue reconocido por el Instituto Nacional de Migración, pero desconocido por la Secretaría de Gobernación. Y esta mañana el presidente remató con un prohibido prohibir. Veamos en contexto. El acceso de organizaciones no gubernamentales y asociaciones religiosas a estaciones migratorias fue suspendido temporalmente, aunque el presidente López Obrador desmintió la medida. Este martes se hizo público un oficio firmado por el director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, señalando que un día después se darían nuevas fechas para ingresar a sus instalaciones. Atribuyó la medida a la contingencia migrante y el incremento de solicitudes de ingreso. El documento apunta que el personal migratorio debía enfocarse en atender a la población migrante y no obstaculizar la operatividad con las visitas de observadores. El documento fue reconocido por el mismo INAMI, pero la Secretaría de Gobernación lo desconoció, señalando que Molina Díaz no contaba con autorización para emitirlo. El viernes, representantes de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR visitaron la estación migratoria Siglo XXI en Chiapas. Ese mismo día, la primera de 3 caravanas migrantes que llegaron a México intentó romper el cerco formado por la Guardia Nacional, que les roció gas lacrimógeno para frenar su avance. Las organizaciones representantes de la ONU expresaron posteriormente su preocupación por el impacto del operativo y señaló que México tiene derecho a controlar la entrada de extranjeros siempre que no haya uso excesivo de fuerza. El presidente López Obrador rechazó que la Guardia hubiese cometido excesos y dijo que al no permitir el libre tránsito se protegió a los migrantes. Según cifras oficiales, más de 2,000 centroamericanos han sido repatriados en los últimos 10 días. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Viridiana Hernández, asesora y militante de Morena. Buenas noches, Viri. Buenas noches, Ana. Tania Ramírez, directora del Programa de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Bienvenida. Nuevamente, Tania Marcela Villalobos, defensora de derechos humanos. Hola, Muchas Ana. gracias. Buenas noches. Bienvenida. Y como cada lunes y miércoles, Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Muy bien, pues este tema definitivamente lleva bastantes días sobre la agenda y cada día nos sorprende con un dato más preocupante. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Eder. A ver, yo creo, lo hemos debatido ya muchas veces aquí y tendremos que seguirlo debatiendo porque es un tema prioritario para el país. Como dice la ACNUR, México tiene derecho a poner filtros fronterizos sin violentar los derechos humanos. El gobierno federal ha emitido en varias ocasiones comunicados en donde dice que eso es lo que se está haciendo o intentando hacer, poner filtros para saber quién entra, por qué pretenden entrar y de dónde vienen, porque jamás habían existido estos filtros migratorios en la frontera sur. El reto es hacerlo sin violar los derechos humanos. En ese sentido, es un contrasentido. Es muy absurdo el querer imponer o evitar que entren organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de católicos, que son quienes, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones religiosas, son quienes históricamente se habían hecho cargo de esta tarea que el Estado por muchos años, por toda la historia, había abandonado, que es el de dar seguimiento a los migrantes. Entonces, el querer ahorita, o este comunicado que ya aclaró Gobernación y ya aclaró el presidente de la República, que no es una postura del gobierno federal, sino de que salió sin autorización desde el Instituto Nacional de Migración, es un sinsentido, no tiene razón de ser y no puede prosperar algo así. Yo creo que todas las críticas que en ese sentido han llegado desde sociedad civil, desde todos lados, son necesarias para que si hay alguien que tiene este afán de oscurantismo, de no transparencia en torno al manejo del fenómeno migratorio y de la política pública en materia de migración del gobierno federal, que se le quiten las ganas de esconder cualquier asunto, porque justo la prioridad es la dignidad humana de las personas migrantes y no puede ser posible que se quiera mantener en las sombras y no puede ser posible que se le evite la entrada a las organizaciones de la sociedad civil. Tú pediste la palabra. ¿Tú Sí. también coincides en que el Instituto Nacional de Migración se equivocó? Mira, yo creo que esto no se puede leer si no es en relación con las declaraciones de ayer que hacía Trump en un acto de campaña en New Jersey,
cuando admitía de manera muy feliz y respetuosa que México estaba pagando por el muro. Y creo que el pagar por el muro nos está saliendo muy caro en términos de muchas cosas. Y la primera tiene que ver con esta confusión de facultades acerca de quién está a cargo de la política migratoria en este país. Hemos visto como el jaloneo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y Segov, quien por ley es quien está encargado, pero que ahora reconoce formalmente que ni siquiera pasan por ahí los comunicados que va a sacar el Instituto Nacional de Migración, lo cual pues nos parece que es alarmante, porque si ni siquiera sabemos quién está siendo responsable de dar ese tipo de vistos buenos respecto a algo tan importante como es la presencia de organizaciones de la sociedad civil en estaciones migratorias, pues en realidad no sabemos básicamente por dónde empezar. Entonces, quizá sí, Gobernación, en particular, los subsecretarios deberían estar, en lugar de emitiendo tweets que pueden interpretarse de manera revictimizante, y poniendo atención en este tipo de cosas. Lo segundo que hay que decir es que se formalizó únicamente este acto de no permitir la entrada, o al menos de no permitir la entrada sistemática y abierta a organizaciones religiosas y de derechos humanos. Es algo que ya se venía denunciando desde hace varias semanas, que ya venían diciendo que de por sí el acceso siempre ha sido restringido, ahora se los están restringiendo más por esto que llaman contingencia migrante, que no sabemos bien a qué se refiere. El flujo siempre ha estado, las caravanas no son nuevas, lo que es nuevo es la manera de enfrentarlos, o al menos no nuevo, pero sí, digamos, de manera mucho más aguda y más intensa. Entonces, se formalizó únicamente una práctica que ya estaba, y me parece que es un acierto del presidente reconocer que fue un error y que se tiene que revirar en ese sentido, pero no por eso se soluciona el problema de fondo, que es que ya había estos obstáculos para dar seguimiento. Eso, y finalmente decir que eso está ocurriendo sí de manera apabullante en las estaciones migratorias, pero que también hay un fenómeno en los puntos de entrada legal. Es decir, en los aeropuertos cada vez hay más reporte de gente que es aislada, que es detenida por horas e incomunicada en situaciones también horribles, y que ahí pues también el acceso de organizaciones se dificulta. Ahí lo dejaría yo. Muy bien. Pues entonces nos estamos moviendo en términos donde un día dicen que va por acá, otro día va por acá. ¿Qué nos espera para este tema? Pues la verdad, bueno, coincido con lo que decían antes. Es importante mencionar que aunque la Segov haya desmentido, pues pareciera que hay un desorden dentro, que no. Por un lado, el Instituto Nacional de Migración vuelve a decir que sí, efectivamente reconocen, y por otro lado Segov dice que siempre no. Entonces, ahí habría que ver qué pasa, y que además el tema del acceso a estaciones migratorias tampoco es nuevo. Ya el Centro Fray Matías había pues dicho, ¿no?, que le habían denegado el permiso de poder visitar las estaciones migratorias, lo cual no solo violenta derechos de los migrantes, como derecho a tener que empezó este tema. Claro, judicial, psicosocial, humanitario, sino también se violenta el derecho de defender derechos humanos. Entonces, ese punto tan importante y tan crucial de defender derechos humanos, pues hay que rescatarlo y hay que ponerlo siempre sobre la mesa. Y ya justamente el padre Solalinde criticaba, ¿no?, que cuál es la política al final migratoria. O sea, no puede estar saliendo Ebrard a decir qué pasa con esta relación, como decía Tania, no le compete. ¿Y dónde está Encinas, en cambio, pues defendiendo la política migratoria? No pueden hablar de una política que respete y proteja los derechos humanos cuando vemos las estaciones migratorias, y como hoy en la mañana lo decía Santiago Corcuera, que más bien son cárceles migratorias por los problemas que ya sabemos que hay en hacinamiento, en las peores condiciones que existen, y ahora pues privando del acceso de por sí ya difícil a las organizaciones de la sociedad civil. Muy bien. Piri, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a mí me parece que habrá que diferenciar entre el respeto a los derechos humanos de los migrantes, en el cual el presidente ha sido categórico. Hoy en la mañana también lo repitió y dijo que lo más importante es el irrestricto respeto a los derechos humanos de los migrantes, y otra, utilizar este tema para intentar interpretar desafortunadamente, para golpetear al gobierno, los temas administrativos y de Estado. Habrá que diferenciar también entre la política migratoria y la política exterior, que es lo que hacen los dos secretarios. Están trabajando en conjunto. Digo, se estilaba en otras administraciones que la administración pública federal, los secretarios de Estado no trabajaban en conjunto porque pertenecían a un grupo o a otro, pero ahora se está realizando un trabajo en conjunto. Como ya lo explicó la secretaria de Gobernación y también el secretario de Relaciones Exteriores,
La entrada de migrantes ha sido ordenada. Me parece que ya se ha hablado en esta mesa mucho sobre eso. Se está atendiendo al Pacto de Marrakech, se está apostando por una migración segura, ordenada y regular, que es lo que no hacía. Las personas migrantes eran carne de cañón. Ustedes mejor que nadie lo saben porque son defensoras de las personas migrantes. Eran carne de cañón del crimen organizado, rumbo a trata de personas. No había un registro. Me parece que es bien importante que se vea desde la perspectiva de cambiar el paradigma, cambiar la situación para que vengan seguros a México. No se están cerrando las puertas. El presidente ha sido, insisto, categórico en esto. Incluso hoy me gustó mucho porque reconoció a las personas defensoras de derechos humanos de migrantes como voces importantes para describir las condiciones de este tipo de instalaciones. Y otra cosa que me gusta también mucho sobre esto y que se ponga en la mesa, que se ponga en voz del presidente de la República, es que se está observando las condiciones que existen en las estaciones migratorias, ¿no? Me parece que siempre es un tema en el que no se habla de las cárceles, de las condiciones de personas en las cárceles, en prisiones, en este tipo de lugares no se habla y es importante hablar para mejorar y para resaltar la importancia de que la situación ahí cambie y se incluya en el cambio de paradigma de trato a los migrantes. Me parece desafortunado también que se intente con esto hacer una campaña a Trump o nosotros como a apropiarnos del discurso gringo de campaña de Trump para decir, sí, claro, el muro, ¿no? O sea, dejemos también que él haga su campaña, que convenza a quien tenga que convencer, pero muro, ¿no? pues de no, Guardia Nacional que los está recibiendo. Parece que en México están las casas de campaña y los centros de campaña de Trump, que motivados por el odio irracional al gobierno federal. Entonces, que esto lo me parece que hay que separarlo también. Insisto, se está cambiando de paradigma en la política migratoria, caminando hacia una política migratoria ordenada, segura y regular, y se está interpretando a través de los ojos de un comité de campaña de Donald Trump. O sea, tampoco me parece justo. Hasta inicios del gobierno de la Cuarta Transformación, nunca se había implementado una política de Estado en donde participara no solo el Instituto Nacional de Migración, sino todas las dependencias necesarias, como la Secretaría del Trabajo, construyendo estos albergues, para fortalecer la necesidad de crear filtros en las fronteras. Por eso, por ejemplo, hay un abismo de diferencia entre los albergues que se están creando en el norte del país por la Secretaría del Trabajo y los que todavía, desafortunadamente, están en el sur del país, pero además, abonando a eso y a la crítica que hicimos sobre este comunicado, si de verdad es una política de Estado, no solamente tienen que participar, y eso lo tiene que entender el Instituto Nacional de Migración, no solo tienen que participar las secretarías de Estado, sino las organizaciones de la sociedad civil, porque son fundamentales en el entendimiento del fenómeno migratorio y han sido fundamentales en el acompañamiento a los migrantes, porque durante el neoliberalismo el gobierno federal entregaba a los migrantes. Perdón que te interrumpa, pero lo que hemos visto también ha sido la Guardia Nacional compuesta por militares reprimiendo. No los han reprimido, los han. Bueno, no sé si vi otro video están las imágenes pero era que no se dejó pasar en la Cámara de Diputados. Gas lacrimógeno. Es exactamente o sea, lo que me está parece que en el discurso, por supuesto, que hay un cambio, pero en los hechos estamos viendo un desastre comunicacional y organizacional, que quizá tiene que ver con que sí quieren hacer un cambio, pero lejos de distanciarse de eso, con Peña Nieto nunca vimos una prohibición de que entraran, o sea, aunque duró 5 horas, digamos, vigente, nunca vimos una cosa así. Entonces, me parece que no nos podemos permitir esto porque trasciende. Se pronunciaron organizaciones, se pronunció la Oficina del Alto Comisionado. En fin, son errores que pueden desviar quizá esas virtudes que puede llegar a tener este cambio hacia el largo plazo. Lo que veíamos era cómo desaparecían los migrantes, cómo usaban a los migrantes. Acá no tenemos todavía un control. Una desaparición. Efectivamente, hubo un caso aislado de un camión que desapareció, pero ya no es sistemático. Eso es lo fundamental. La política de Estado es atender a las personas migrantes. Las imágenes no han mostrado un solo herido por la Guardia Nacional de las personas migrantes. Yo creo que muchos mexicanos dudamos un poquito de eso. Entregando a los migrantes a los grupos del crimen organizado, como sucedía con Felipe Calderón. Eso no está sucediendo ya. Tal como está pasando en este momento, nos parece que hay muchos temas, muchos puntos que observar, y lo único que esperamos es que nuestras autoridades se pongan de acuerdo, porque lo que está en riesgo pues son vidas humanas. Entonces, vamos a una pausa. Los homicidios en Guanajuato siguen aumentando y el presidente dice que es rivalidad de cárteles. Regresamos a Punto y Contrapunto.